Mi grupo considera que la comparecencia del señor Serra puede ser de gran interés para aclarar algunas de las cuestiones que se preguntan los ciudadanos, porque él, con poderes ejecutivos o no, ha estado 5 años como presidente de una caja importante y, sin duda, eso le da una visión del funcionamiento de la entidad. Algunas cosas ha adelantado en su intervención. La primera parte más una conferencia sobre la crisis internacional, la segunda parte más sobre su entidad. Pero preparando esta comparecencia, yo primero por referencias periodísticas y luego viendo directamente la entrevista, también he visto una entrevista que usted hizo hace poco en la televisión catalana, y dado que es una entrevista pública, me va a permitir que haga referencia a ella también, porque ahí había algunos comentarios de gran interés. Mi grupo ha criticado a menudo la mala gobernanza de las cajas de ahorro, la politización, cosa que veo que no todos los grupos comparten. Pero, sin embargo, usted en esa entrevista hacía una declaración tan asombrosa como que en el año 2005, al llegar a la caja, se encontró con que los miembros del Consejo de Administración no tenían la mínima preparación para entender las cuentas anuales de la entidad o para entender el balance, pero que usted haya contribuido a solucionar ese problema, porque en el año 2005 les había impartido un curso de 1 hora para ayudar a subsanar el problema. Le confieso que solo esto me plantea tantas preguntas que si me detuviese en esto ya no tendría tiempo para más en mi intervención, pero por resumir, las primeras preguntas evidentes son pues, si estas personas no entendían unas cuentas, un balance, ¿por qué estaban allí? Si estaban, no era por sus conocimientos profesionales, tampoco parece que por sus conexiones políticas, ¿por qué estaban allí exactamente? ¿Quién las puso? También me pregunto si con un curso de 1 hora se soluciona el problema, y espero que no me diga que sí, porque yo como economista tenía la autoestima muy baja, desde que un ministro dijo que en un par de tardes aprendía lo necesario para saber economía, y si con 1 hora también se aprende un balance, pues iré de aquí directamente al psicoanalista para que me explique a qué he dedicado los 30 últimos años de mi vida. Respecto a la politización también, quería hacer referencia a su nombramiento como presidente de la entidad. No por minusvalorar su figura, se lo digo sinceramente, usted ha ocupado puestos muy importantes, ministerios, ha prestado servicios importantes al Estado, al país. Yo no quiero criticar su figura, pero su trayectoria no hacía esperar, después de sus puestos anteriores, la presidencia de una entidad financiera. Tiene todo tipo de méritos, pero ajenos al sector financiero. ¿No se puede considerar también eso una muestra de politización? ¿En qué contexto se produjo su nombramiento? Porque la trayectoria anterior estaba totalmente desvinculada, hasta donde yo sé, del sector financiero, que no es un sector sencillo, es un sector muy específico y con un grado de complejidad importante. Un problema común a las cajas, que también ha sucedido en las suyas, es el de las altas remuneraciones y las indemnizaciones cuando se abandona la entidad. También son de dominio público algunos casos relacionados con esa entidad. Una persona que en enero del 2008 abandonó la entidad con casi 11 millones de indemnización, y otra persona a que en enero del 2010, ya con problemas en la caja, se le subió el sueldo un 14%, ganaba 1,5 millones de euros en el año 2011, y a eso sumaba una prestación postocupacional de 3,55 millones. Igual que en intervenciones anteriores, la pregunta es, esa política de remuneraciones, ¿cómo se decidía? ¿Quién asignaba esas remuneraciones? ¿Desde cuándo? ¿En base a qué criterios? Uno de los criterios seguramente no era el éxito, porque algunas remuneraciones se han recibido cuando había problemas importantes en las entidades. Y a continuación, también como en intervenciones anteriores, hay rasgos comunes a todas las cajas, fases que han ido atravesando todas ellas y que podemos particularizar en el caso concreto de su caja. Hubo un primer momento de expansión un tanto alocada, los años de la burbuja, y también se pueden identificar esos rasgos de expansión alocada en la entidad que usted ha presidido. Entre el año 2003 y 2007 creó 300 nuevas oficinas. Usted decía en la entrevista en televisión que el control de riesgos era muy laxo. Efectivamente, en la actividad bancaria hay unos mínimos criterios prudenciales que siempre hay que seguir. La relación entre el valor del préstamo y el valor del activo, la relación entre la cuota de la hipoteca, el préstamo que sea, y el salario del que lo recibe. Se seguían esos criterios prudenciales. Si no era así, ¿cuáles eran los procedimientos de control de riesgos?
¿Participaba en ellos el Consejo de Administración? Porque en algunas entidades tienen que dar el visto bueno a los créditos de determinada cuantía. Pero claro, si era este Consejo de Administración con un curso de 1 hora de contabilidad, ¿en base a qué criterios decidían esos grandes préstamos? Y usted decía en esa entrevista que avisó a la Generalitat de que las cosas no iban bien. ¿Podría ser un poco más específico? ¿Qué cosas no iban bien? ¿Qué medidas se tomaron para intentar que fuesen mejor? Tras esta fase de expansión vino la del estallido de la burbuja y, bueno, en las comparecencias anteriores el relato común es que no pasó nada, todo iba bien, hasta que recientemente, a finales del 2011, por la nueva recesión, surgen los problemas. Pero es una versión muy difícil de creer. Es muy difícil de creer que el estallido de la burbuja no afectase rápidamente a las entidades. Es cierto que luego se ha podido ir deteriorando la situación, pero los problemas estaban ahí latentes. Y la cuestión ahí es, ¿por qué tarda tanto en reflejarse la realidad verdadera de las entidades? ¿Qué papel juega el Banco de España? Usted decía en la entrevista también en televisión que habló con personas del Banco de España. ¿Qué actuaciones concretas tuvo el Banco de España en su entidad? ¿Hubo inspecciones? ¿Hubo algún tipo de expediente, de recomendaciones? La contabilidad no reflejaba tantos problemas, pero en el año 2011 la entidad arrojó unas pérdidas de 1.335 millones de euros y en los test de estrés europeos dio el peor resultado de todas las entidades que se estaban examinando en ese test europeo. Bueno, cuando ya los problemas se van acumulando y son, en nuestra opinión, cada vez más difíciles de ocultar a la espera de la recuperación, se huye hacia adelante con las fusiones. Pero estas fusiones raramente se designan por criterios empresariales. Se prima más bien, esta mañana era la galleguidad, en este caso sería la catalanidad. Fusiones dentro de la misma comunidad para mantener el control de las cajas, pero eso por un lado crea problemas de mayor tamaño. Fusionamos varias cajas pequeñas con problemas y creamos un problema sistémico mayor, y también crea más solapamientos entre esas entidades que comparten zona geográfica y, por tanto, hay más sucursales que sobran. En su caso, se cierran 395 oficinas, se prescinde de 1.300 empleos. ¿Se designó por criterios empresariales esta fusión o primaron otro tipo de criterios? Parte de esa huida hacia adelante es la cuestión de la emisión de preferentes como medio de aumentar los ratios de solvencia, sin informar a los compradores de la mala situación de la entidad. Pero la situación era mala, porque por eso se estaban reforzando los ratios de solvencia, porque no se cumplía con ellos. Era una forma de reforzar el capital. Eso se vendió en las sucursales a clientes minoristas y también en su entidad hubo casos de esto. En concreto, 2 emisiones por unos 500 millones de euros. El 23 de marzo del 2012 se suspende el pago de intereses de esas preferentes. ¿Qué estrategia de comercialización se aplicó? ¿Hubo presiones a los comerciales para que colocasen las preferentes? ¿Se tuvo en cuenta la falta de conocimientos financieros de estas personas que estaban poniendo ahí sus pequeños ahorros, basándose en la confianza que tenían en el personal de la caja? Y bueno, el triste final de toda esta historia y de todas estas etapas es la situación actual en que todo esto está terminando por tener un coste público muy importante y estos problemas acaban recayendo sobre los bolsillos de todos los españoles en tanto que contribuyentes. En el caso de su entidad, pues hubo una primera aportación del FROT de 1.250 millones de euros, una segunda de 1.718. Sumadas son 2.968, es casi medio billón de las antiguas pesetas. Está la entidad nacionalizada en un 98% y puede necesitar otros 5.000 millones de euros. Lo que está pasando con estas entidades es, en parte, lo que está llevando España al rescate europeo. Entonces, es un tema realmente con repercusiones muy importantes sobre todos los ciudadanos y estoy seguro que agradecerían que en su segunda intervención conteste el mayor número de estas preguntas que sea posible. Ya le he contestado por qué en una caja de ahorros es necesario dar cursos de enseñar a leer el balance, de leer la cuenta de resultados, de explicar lo que quiere decir una ratio de eficiencia, etcétera, etcétera.
como que lo hace el señor Martínez Pujalte, me ha evitado tener que responder el tema de la idoneidad. Le diré, el presidente de Caixa Catalunya, ya no, ahora que es Catalunya Bank, lo proponía la Diputación, pero lo tenía que votar el Consejo de Administración y la Asamblea General. O sea, pero la Diputación lo proponía. Que yo sepa, en los 3 presidentes que yo recuerdo, 2 anteriores a mí, la Diputación siempre propuso un catedrático. De Hacienda Pública el primero, de Economía de la empresa el segundo, y yo de Macroeconomía. Siempre propuso, y por lo tanto siempre cuidó que en la presidencia de la entidad tuviera alguna persona que tuviera conocimientos de economía. Y creo, sinceramente, que en mi caso eso fue útil porque, insisto, no era fácil en los momentos de bonanza en el que el suelo subía de precio automáticamente el 15% al año, etcétera, etcétera, en el que el crecimiento del crédito en todo el país era muy elevado, no era fácil detectar problemas en el seno de una institución. Bueno, ¿por qué he contestado un poco a eso? ¿Por qué tarda tanto en manifestarse la realidad? Pues en parte porque no queríamos verla. Seamos realistas, no queríamos verla. Todos, insisto, todos. Costó mucho convencernos de que venía una crisis y costó mucho convencernos de que la crisis era sistémica. Primero pensaron que era solo de algunas concretas entidades financieras. La fusión se hizo con criterios económicos. Hubiéramos incluso pensado, y en algún momento se pensó, añadir alguna entidad más. Pero eso fue lo que fue posible, porque cada entidad es libre de querer o no entrar en una fusión.